En el folletito que ustedes tienen, aparece en la página número 9, 10, perdón. Ok, vamos a leer esa parte de hasta donde yo les diga. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer, abramos el folletito, lo que ustedes que tienen el folletito, está ahí. ¿Se ha dormido la iglesia? ¿Se ha dormido usted? Explique. ¿Qué creen ustedes que ha pasado? Porque lo obvio es que hay cizaña en la iglesia. ¿O no hay cizaña en la iglesia? Bueno, ahí está el tema. No se queden tan serios. Vamos a ver qué es la cizaña y qué es el trigo y necesitamos definirlo, porque esta parábola, ¿verdad? Y yo voy a hacer un poco de alusión a esto. El trigo y la cizaña, esta parábola nos cuenta un tema adicional que debe ser aclarado. ¿Cuál es el tema que debe ser aclarado? Bueno, ahí está. La buena y la mala semilla. En 1 Pedro 1:23 dice que nosotros hemos nacido de la semilla incorruptible. Es decir, que el que ha nacido de la semilla incorruptible, un creyente nacido de nuevo, un creyente nacido de Dios, no puede ser corrupto en ninguna forma. Hermanos, este tema es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque la corrupción va generándose en medio de todo un montón de cosas y de procesos, ¿verdad? Porque corrupción no es solamente algo que yo hago indebido. A veces es otros o un aspecto en el cual yo puedo convivir o puedo ser una persona que tengo una forma de vida la cual ajusto, ¿verdad? Ajusto a lo que yo considere moralmente bueno y lo vivo y podría ser corrupción, ¿verdad? Es que lo que a veces se mira como corrupción es como, ok, aquellos hicieron esto y hicieron mal aquello, hicieron mal lo otro y entonces eso es una corrupción o corrompieron a un menor o etcétera. Pero que de la forma de vida, en la parte moral, en donde yo pienso que estoy haciendo lo correcto y estoy caminando como yo creo que se debe caminar, que no está en el hilo de la escritura. Sí, don Adrián. Qué buena pregunta. Ese don Adrián, ya escucharon. Bueno, si la persona que ha nacido de nuevo no puede ser corrupta o no puede haber corrupción en la semilla que fue sembrada, entonces, ¿qué pasa si en medio de la iglesia hay personas que son corruptas? O son cizaña o no han nacido de nuevo. Entonces, más adelante yo creo que vamos a poder definir y examinarnos nosotros si de verdad quiénes somos nosotros o cómo saber si uno es un trigo o una cizaña, ¿verdad? La escritura nos dice y nos da pie a esto. Ahora, ven qué fue lo que pasó ahí. Existen dos semillas, la buena y la mala. ¿Sí? Eso fue lo que dijimos en la primera filmina. El trigo y la cizaña. Esta parábola nos cuenta un tema adicional que debe ser aclarado. Es decir, en la parábola de los terrenos, el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla. Hay un poco de terrenos, ¿verdad? Y dijimos que evolucionan y que uno los ve muchas veces en uno saliendo, ¿verdad? A veces reacciones donde salimos y florecemos, pero después nos apagamos.
En algún otro momento donde venimos, salimos muy entusiasmados, pero saliendo de la puerta el enemigo viene y nos roba. En otro momento, una semilla en buena tierra. Yo siempre quiero creer que somos una buena semilla, pero ahí está. Esas son una característica de las que existen como dos semillas, existen también dos sembradores. Entonces vemos a los dos sembradores. Uno es el Señor y otro es el diablo. Y por supuesto que cada semilla da su fruto. Hermanos, nosotros estamos en un momento donde nosotros no podemos ser llamados a engaño. Dios no puede ser burlado y Dios no va a ser engañado. Todo lo que usted y yo hacemos, Dios lo ve, Dios lo mira. Por ejemplo, el Señor sembró, pero el diablo ha sembrado. Y cada semilla da su fruto. Nosotros tenemos que caer a cuentas que como iglesia, como gente creyente, como personas que exaltamos el nombre del Señor, tenemos que entender quiénes realmente somos por nuestra forma de vida, en carácter. Yo soy lo que soy cuando nadie me ve qué estoy haciendo. Ese soy yo. Ese soy yo. Yo no soy esto, porque yo estoy delante de ustedes y puedo estar haciendo el papel. No, yo soy lo que soy cuando nadie me ve. Eso soy yo. Yo soy en carácter eso, que la motivación interna para hacer lo correcto cueste lo que cueste. ¿Verdad? Porque hay muchas cosas, hermanos, y son formas en las que uno pudiera desviarse de la fe y desviarse de las cosas que también son la ética cristiana. ¿Verdad? Hoy hay un gran debate con respecto a esto. La iglesia primitiva tenía la confesión de pecados público, pero se armó un desastre porque, ¿verdad? Se cuenta que llegaba aquel hombre y decía, antes de pasar a dar la ofrenda, ¿verdad? Dice, si vas a ir al altar y dar tu ofrenda, primero, ¿verdad? Revise su corazón, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Confiese su pecado y vaya, arregle la cuenta y después venga y eche la plata o eche la ofrenda. Entonces la iglesia y de los padres apostólicos tenían esa costumbre, entonces, pero se hizo un problema, hermanos, porque entonces un hombre llegaba y decía, bueno, yo tengo que confesar mi pecado. Yo me acosté con la vecina y la vecina es la esposa del hermano. Entonces llegó la iglesia a tener tantas diferencias y tantos pleitos que inclusive de ahí es donde nace el asunto de la confesión a nivel católico. Porque la iglesia católica entonces lo asumió como que solo a una persona se le confiesan los pecados y, ¿verdad? Y el sacerdote no puede decirle nada a nadie. Pero esta práctica debiera ser una práctica en medio de nosotros. Porque una de las características del trigo es que siempre está en una forma en la que se puede ver y se puede notar. Es transparente, es diáfano, es cristalino. Se sabe cuándo ya está listo para la cosecha, porque se ve el fruto, se ve el fruto del trigo, se nota, es visible. Pero ¿vamos a llegar nosotros a estos espacios? Esa es una de las preguntas que como iglesia tenemos que hacernos. ¿Vamos a llegar? ¿Estamos ahí? Porque si no, hermanos, adelante yo voy a decir algunas cosas para que notemos algo y que nosotros entremos a un examen, porque es muy difícil, hermanos, es que es muy difícil el tema, ¿verdad? Es muy difícil. Hoy más que nunca se ha hecho más difícil, porque la gente en el sistema del mundo tiene integrado un chip, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es rendición de cuentas? Si yo no le rindo cuentas a Dios, yo le podría mentir a usted, diciendo lo que usted quiere oír. El tema es cómo me rindo y le rindo cuentas a Dios, primero.
Porque al hombre nosotros lo podemos engañar, pero a Dios no. Pero hay gente que no tiene ningún problema, hermanos, en decirle a la gente, pero a Dios no se lo dice, porque Dios sabe todas las cosas. ¿Dónde estamos nosotros? Esta parábola de la cizaña y el trigo tiene que ver con esto. Vean algo de una de las cosas interesantes. Dos aspectos en el que la cizaña crece, perdón. Así es como la cizaña crece. ¿Cómo crece la cizaña? La cizaña crece así. Uno, son dos características. De noche, a escondidas, el enemigo viene y la siembra. ¿Ok? Esa es una característica de cómo la cizaña crece. Bueno, viene de noche el enemigo y siembra. Dos, para que esto sea un resultado, lo que pasa es que los guardianes se duermen, están dormidos. Entonces, si estas dos cosas se dan, la cizaña toma lugar. ¿Cuáles dos cosas? Escondidas, el enemigo viene y siembra, y los guardianes se duermen. Ahora, hoy en día tenemos una vasta multitud de cizaña en el mundo cristiano, sembrado por el maligno, como los testigos de Jehová, espiritualismo, mormonismo, ciencia cristiana, iglesias de la unidad o unificación, hijos de Dios, etc. Hermanos, usted no ve la diferencia. Si quiere, usted vaya a un culto de los testigos de Jehová o vaya a un culto de los mormones. Y si usted no sabe que son mormones o testigos de Jehová, usted pensaría que está en el mismo lugar. Les cuento un testimonio. Un hombre. Este hombre, en México, era uno de los mayores satanistas que había, ¿verdad? Hacía cultos satánicos. Y cuando este hombre llegó donde Chuy, que es un pastor, y dice que le cuenta que antes de ir a la iglesia, a esa iglesia, le dice, pastor, es que yo fui a otra iglesia. Dice, y entonces la gente empezó a cantar. De un pronto a otro, dice, un predicador empezó, dice, el predicador empezó a decir que tenía unos pañuelos y que tenía un aceite y que tenía unos pañuelos especiales y que entonces todos los que querían vinieran y que ese pañuelo podían llevárselo porque ese pañuelo iba a ser como un milagro en medio de la situación de su esposo, de la esposa, de los hijos. Entonces dice este hombre que cuando él vio eso, él dijo, yo sé qué es esto. Dice, porque eso mismo es lo que yo practicaba en la iglesia satánica. Y entonces él sacó una conclusión y dijo, este es un brujo, como yo soy un brujo, porque lo mismo que él hace es lo que yo hacía. Dice, igual, la misma forma, dice, las mismas cosas, las mismas maniobras, por decirlo en alguna forma. El mismo ritual, dice, que él hacía es el que yo hago. Estas son cosas, hermanos, en las que usted y yo tenemos que ponernos a pensar. ¿Qué de todo lo que nosotros hacemos dentro del culto evoca algunas cosas que no son Cristo o que no están en la Escritura? Sabemos nosotros de eso. Por eso es que hay mucho engaño. Por eso es que el enemigo no ha venido a sembrar otra cosa que no sea una semilla. La semilla es la misma forma. No hay diferencia, hermanos. No hay diferencia. Usted mire a la gente que va a las iglesias. Es la misma situación. Y nosotros a veces hemos entrado en el juego de una aceptación. Nótese que todos los cultos religiosos mencionados tienen una aparente identidad con el cristianismo. Así como la cizaña, cuando está creciendo, se asemeja a su apariencia al trigo. Y la razón por la cual los campesinos le llamaban el trigo bastardo, porque era muy parecido.
Lo que el diablo siembra es pues el trigo bastardo, y no es de sorprender que muchísima gente se engaña creyendo que se trata de la verdadera doctrina del cristianismo. Por eso los cultos falsos atraen a muchos, dado que sus enseñanzas son semejantes al cristianismo, pero en el trasfondo tienen algo de Satanás. Y Satanás le ha imbuido ahí de efecto letal y fatal para el alma. Entonces, a veces uno mira como gente, hermano, si es que es un fenómeno, usted lo ve, yo no sé, usted lo palpa, usted lo ve. Hay un fruto que sale tan fuerte, hermanos, pero así, fuerte de fuerte, fuerte. En el sentido en que usted, cada vez que usted mira a alguien haciendo algunas cosas, al final estas personas no permanecen en la iglesia. Normalmente no permanecen porque creen que saben más, porque hay algo que... De las cosas más insignificantes, hermanos, por cualquier cosa tiran la toalla. Es porque esa es una de las formas en el que la cizaña funciona. No hay un asunto en el cual permanecen, no hay una permanencia, hermano. Entonces usted nunca ve el fruto. Usted ve gente, pero usted no ve el fruto. Es una inconformidad en todo, hermano. Vea, en esto son parámetros y no siempre tienen que ser así, pero ¿usted cree que descubrimos que es un 15%? Estoy hablando de esos 500 pastores en medio de un trabajo. El 15% de la gente es la que sirve en las iglesias. Y el otro resto debiera ser contrario. Debiera ser el 90% sirviendo a un 10% que vienen a recibir, que son almas nuevas. Pero no es así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, es para el examen. Es para el examen, claro, por supuesto. Por eso Dios trae las estrategias del cielo para poder tener crecimientos adecuados y una iglesia sana. Una iglesia sana. Porque uno tiene que definirse. Digamos, yo como pastor me definí por algo, en dirección de Dios. Una iglesia sana o una iglesia de muchos. Ahora, lo óptimo sería muchos sanos. Pero, hermanos, si esto es con no muchos, cuesta mantener. Ahora, esto es del Espíritu y Dios. Nosotros tenemos que ir a la evangelización. Tenemos que ver cómo atraemos gente para Cristo y traerlos a la iglesia. Y ojalá esta iglesia se nos llene un domingo 3 veces. Y no por eso, y no porque una iglesia sea grande, es que no sea sana. No, no. El punto está en que es el corazón del pastor o es el corazón del que Dios ha puesto. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué queremos? ¿Una iglesia sana o una iglesia con mucha gente? Yo quiero una iglesia grande y sana, pero si nosotros no logramos sanarnos en medio de los que somos para reproducirnos sanos, estamos en un problema. Pero bueno, ese es el corazón. Hay otra gente que piensa que no, que al final de todas formas nunca vamos a estar bien y que entonces tal vez vienen otros que puedan arreglar eso. Y así es como funciona. Entonces, una campaña, un poco de gente trayéndose, ¿verdad? Pero en esto tenemos que entender también que es. Ahora, vamos a seguir. En Primera de Juan capítulo 3 y verso 10 y en Hebreos 11, 4 al 6, aparecen dos prototipos en Génesis 4, 6, 7. Primero vamos a hacerlo así. Vamos a leer Primera de Juan 3, 10 y vamos a ver Hebreos 11 del 4 al 6. ¿Quién tiene ese texto? Ahí bien rapidito. Sí, señor. Bien duro, Guito.
Oigan esto, una característica, Juan descubre algo que es lo que Jesús narra en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cómo lo presenta, Huguito? ¿Cómo lo presenta? Léamelo ahí despacio y le digo dónde para. Uno. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Oiga, una manifestación. Es decir, Juan inmediatamente habla de un fruto. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios? ¿Quién es el que cómo se manifiestan los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo? En justicia, en amor, con respecto al que está al lado, con respecto al que está a la par. ¿Ok? Ahora, Juan discierne particularmente esto. Juan dice, yo sé quiénes son cizaña y quiénes son trigo. El trigo es los que hacen justicia y aman a su hermano. Y los que son trigo son los que no hacen justicia y no aman a su hermano. Sencillo. Hebreos 11, 4, 6 refiere otras características con respecto a este sentir o a este sentido de lo que vamos a estar conversando un poquito adelante de los dos prototipos en Génesis 4, 6, 7. Génesis capítulo 4, que es de Caín y Abel, es el prototipo en el cual nosotros vemos el trigo y la cizaña. Ahora, la lección de la palabra de Dios tiene que ver con la forma, el motivo y la dedicación con que ofrecemos la adoración a Dios. Perdón. ¿Cuál parte, mamita? La palabra tiene que ver con la forma, con el motivo, con la dedicación con que ofrecemos adoración a Dios. Cada vez que queremos que algo nos salga bien en la vida, nosotros le dedicamos mucho tiempo, ¿verdad? Qué sé yo, si usted tiene planeado invitar a alguien a comer, usted ese día se limpió y usted buscó la receta y llamó a la yeca para que le diera algunos consejos, ¿verdad? Etcétera, porque usted no quiere que le salga mal. Entonces le dedicamos mayor tiempo, hermano, lo pensamos más, lo preparamos mejor, ¿verdad? Y aquí está la lección, y en esta lección hay dos ejemplos de cómo servir y de cómo no servir a Dios. Por ejemplo, cuando Caín y Abel, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar entendiendo que Adán y Eva, ¿verdad? La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, hermanos. Entonces aconteció que andando el tiempo que Caín trajo fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, a los más gordos, a la más gorda de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Hermanos, ¿qué provoca el agrado o desagrado de Dios? ¿Qué es lo que provoca? ¿Por qué le gustó la de Abel y no la de Caín? ¿Qué es lo que provoca esto? Bueno, en gran parte lo que estamos hablando, la dedicación que usted o que, ¿verdad?, se está tomando para agradar a Dios. Dios hace, vean el verso 5 y 6 de este texto. No, de Génesis 4. 4 es, en el 4, 6, 7. Bueno, empieza antes porque yo les leí, ahorita lo que yo les acabo de leer está en los versos, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Miró con agrado, el 5 es ese, pero
¿Qué fue lo que hizo Dios? Miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Ok, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Por qué? Y la pregunta que está ahí, ¿por qué Dios mira con agrado lo de Abel y no lo de Caín? Entonces, nosotros a veces, hablando del trigo y la cizaña, y hablando de nosotros, porque este tema, el tema de Caín y Abel, tiene que tener una aplicación para nosotros hoy. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy? En este tiempo, en este momento, en este espacio en el que nosotros estamos viviendo aquí. Una de las cosas que Dios hace es darle una segunda oportunidad a Caín. Y cuando le habla a Caín de la segunda oportunidad, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñarás de él. Es decir, que después de que el sacrificio de Caín fue rechazado, Dios le dio la oportunidad de corregirlo e intentarlo de nuevo. Hermanos, incluso Dios lo animó para que lo hiciera, pero Caín se negó. Es decir, Caín no quiso. El resto de su vida es un ejemplo sorprendente para nosotros de lo que sucede a aquellos que se niegan a admitir sus errores. La próxima vez que alguien me sugiera que estoy equivocado o errado, daré una mirada sincera a mis actos y elegiré el camino de Dios en lugar del de Caín. Hermanos, si hay algo que a la gente no le gusta es señalamientos de los errores. Yo creo que los señalamientos de los errores es gracia y misericordia de Dios. Cuando a uno alguien le dice, vea, es que a mí me parece que esto y esto pasó, o por qué fue, o yo pensé que esto y esto se estaba pasando de esta forma. Y usted tiene que tener su respuesta, o la respuesta. Pero muchas veces la gente lo que hace sencillamente es decir, no, es que ¿por qué tengo que decirle a usted que qué? ¿O por qué yo voy a contestar? ¿O por qué tengo que decirlo? Porque a la gente no le gusta, hermanos, y rechazan esta es la oportunidad de Dios, de no seguir haciendo aquello que no está correcto. Caín se negó a hacerlo. Ahora, ¿cuál es la aplicación que nosotros vemos en medio de todo esto para nosotros? Porque vean hasta dónde llega, y ahí es donde estamos definiendo por qué la ofrenda de Abel le gustó y le agradó a Dios. Primero porque Abel agarró y hizo lo mejor, buscó lo mejor, la más linda y la más gorda. Y no tiene nada que ver con el asunto de que fuera el sacrificio de sangre, que yo sé que mucha gente a veces habla de eso, pero el sacrificio no era el tema era lo que me trajo a mí el sacrificio al sacrificio, lo que yo quería traer de ofrenda a Dios. Es decir, ¿qué es el tema anterior? ¿Cuál es la motivación de mi corazón para yo traer delante del Señor, verdad? Lo que tengo que traer. Ahora, yo me hago algunas preguntas. ¿Qué sacrificio describe mi mejor adoración a Dios? ¿Ofrezco yo lo mejor de mí cuidadosamente planeado en mi corazón para adorar y servir a Dios? ¿Me presento yo en el local de reunión a la hora del servicio de adoración con una mente y un corazón preparados y bien dispuestos para dar una ofrenda a Dios? ¿Hay propósito santo en mi vida para Dios? ¿Hay ausencia profunda del significado de mi adoración a Dios? ¿Es mi vida ofrendada a Dios de la misma manera que la de Caín o la de Abel? Hermanos, necesitamos recordar que la ofrenda de Caín fue pecaminosa, escandalosa y desagradable ante Dios. Y debemos ser cuidadosos y considerar lo que el Señor le dijo a Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hay personas, hermanos, usted y yo tenemos que saber que cuando venimos a la iglesia, o estamos en la oración, o estamos en la contemplación de Cristo, estamos en el devocional nuestro personal, ¿qué es lo mejor que estoy haciendo? Hay personas que vienen refunfuñando a la iglesia, hermano. Hay gente que, de yo no sé, hermanos, viene como a tratar de que, no, el presentar la ofrenda tiene que venir con una dedicación, tiene que venir, hermano,
con un sacrificio que describe mi mejor adoración a Dios. ¿Cuál es mi mejor adoración a Dios hoy? Están muy callados. La segunda oportunidad Dios se la dio, pero él no la recibió. Vean cómo Caín planea todo y le dice al hermano que salgan al campo, ¿verdad? Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué bárbaro, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros con nuestra lengua matamos a alguien? ¿Cuántas veces con nuestra lengua hablamos algo que no es, hermano? Y estamos matando a aquella persona. ¿Cuántas veces una murmuración y un chisme matan a alguien, hermano? O un comentario. Nosotros salimos al campo, no, hombre, ni salimos de la iglesia. A veces en el mismo banco ahí. Fíjate, bueno, no sé, pero a mí me dijeron. Y a usted se le sembró la duda ahí. ¿Será cierto? ¿Será cierto que el hermanito de verdad le gusta a la hermanita de la banca de allá? Y yo no sé, es que yo oí ahora que estaba en el baño y yo oí. Hermano, y usted mató a aquella persona, la mató a la mente del que se lo dijo, la mató porque murmuró. Uno no debiera hablar de nadie si no está con uno. Y si uno quiere hablar de alguien, tiene que venir y decírselo de frente, mirándole a los ojos. Pero a veces hacemos y sacamos conclusiones, hermanos. Dígame si no es verdad. ¿Cuántas veces nosotros, por la apreciación, no es discernimiento, apreciación, vemos que alguien anda medio molesto, ¿verdad? O máxime los que nos paramos por aquí arriba, que es más fácil que nos vean cosas, o los que estamos sirviendo, que es todavía más fácil, porque los que estamos sirviendo estamos dispuestos a cometer más errores. Pero ¿cuántas veces usted está ahí y lo ven, o usted ve que, oiga, quién sabe, seguro Don Ges anda enojadísimo con doña Vivi? Vea, yo tengo 22 años de estar aquí en esta iglesia. Yo nunca me he sentado a la par de doña Vivi en un culto. ¿Ha de creer que para una familia eso fue un estorbo y se fue de la iglesia? Porque ellos piensan, por eso le digo que esto es muy delicado, hermano, el servicio es muy delicado. Porque al final usted tiene que, o se convierte en una persona que vive para todos los demás. Entonces me siento a la parte de doña Vivian. Algunos seguro les va a estorbar, decir, no, ¿será que solo aquí andan juntos y en la casa andan separados? Eso también es verdad. ¿Será que no le da ver? Yo nunca los he visto besándose. No, pero yo creo que es ella. No, yo creo que es él. En la parte del servicio y el estar al frente en el servicio, hay un precio muy alto a pagar. Vean, les cuento dos cosas para que ustedes vean lo difícil que es esto. Les pudiera contar en todos estos años un poco más. Cuando usted hablaba, yo no hablé. Entonces, llega un hombre y me dice un día, él es un hombre y es un profeta, y vino aquí a la iglesia a decirme que él venía a orar por mí porque él sabía que yo le había sido infiel a doña Vivian. Aquí, antes de predicar. Y entonces yo dije, Señor Jesús. Oiga, hermanos, ¿saben qué me dijo el Señor? Así como que lo estuviera aquí. Dígale que yo soy el que le voy a decir a usted quién es y a quién, detrás de quién él anda, para que le diga a esa persona quién es el que está haciendo eso, que se equivocó. Entonces yo tuve que llegar a decirle, hermano, aquí, hermano,
qué pena. Viera que se equivocó. Pero yo le voy a decir con quién es el que usted tiene que ir a hablar para que le diga, porque esa persona sí está haciendo, es un pastor que está haciendo el infiel a su esposa. Le digo, pero no soy yo. Dramáticamente el asunto cambió. Entonces el hombre se me tiró ahí y ya entonces no lo podía levantar de ahí, en lloro, súplica, vergüenza, tiró los hábitos, dejó de ser profeta. ¿Por qué les cuento esto? Para que ustedes vean, hermano. Un día un hombre se paró aquí, cuenta que el cubano, y empezó a decir un poco de cosas de doña Vivian aquí. Un domingo. ¿Y usted sabe lo que es después yo tener que llegar a abrazarlo? Y a ministrarlo y a poder decirle, hermano, qué dicha que usted sacó lo que estaba en su corazón. Pero yo le pudiera contar algunas otras cosas de lo que usted, en lo que usted no tuvo la mejor apreciación en esto. Me doy a entender, hermanos, que no es tan fácil, que no es tan sencillo, porque la gente viene y se va, pero el pastor no, hermano, yo tengo que quedarme. Si a usted no le gusta algo, usted agarra y se va. Y no vuelve, pero yo soy responsable. Por eso yo digo, uno mata a alguna gente con los comentarios. Si usted no quiere ser cizaña, no haga comentarios infundados y nunca hable de una persona si no está presente. Máxime si es algo que usted tiene que decirle. Porque esa es una costumbre. Porque nosotros buscamos aprobación. Entonces voy a decirle, Juanjo, fíjate que vos que esa, vos sabes, yo he oído algo de eso. Entonces me afirma, entonces yo le digo, no, yo tenía razón. Había discernido bien, usamos hasta esos, había discernido bien la chismografía. Cizaña y trigo, necesitamos saber qué somos nosotros, hermanos. Necesitamos saber qué somos como iglesia, qué queremos ser nosotros como hijos de Dios. Ahora, volviendo a la parábola. ¿Cuál fue la primera preocupación de los servidores? De los servidores de la parábola. ¿Cuál fue la primera preocupación? ¿Por qué se preocuparon ellos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes se acuerdan? En la parábola. ¿Qué fue la primera preocupación, hermanos? ¿Cuál fue la primera preocupación de los servidores? Recordemos. Los servidores necesitaban, y lo único que ellos estaban, hermanos, pensando es, ahora sí, vamos a ir a cortar la cizaña. Y le dijeron, Señor, vamos a ir a cortarla. Inmediatamente, hermanos, otra vez, es una reacción. Cuando nosotros tenemos situaciones adversas o situaciones X o Y en medio de la familia, en medio de la iglesia, lo primero que hacemos es tratar de ir y ver cómo quitamos aquello. No sabiendo que el Señor tenía, ¿verdad? ¿Se acuerdan a Santiago y a Juan que querían de inmediato clamar fuego del cielo para destruir a los samaritanos que no habían aceptado a Cristo? En Lucas capítulo 9. Le dijeron, Señor, que descienda fuego del cielo y que queme a todos esos samaritanos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes no saben de qué espíritu son. Los servidores necesitaban ser guiados por el maestro y frena los primeros impulsos diciéndoles, no, porque al arrancar la cizaña van ustedes a desarraigar también el trigo que está al lado. Todavía no había llegado la hora o el tiempo de hacer la discriminación. Esta es una tarea que está por encima de los alcances de los seres humanos. Nosotros no somos quienes para lograr discernir en otra persona qué realmente es. Nosotros tenemos que ocuparnos primero de nosotros para saber qué somos nosotros. Porque a veces es muy fácil, es que yo creo que ese hermano sí es cizaña. Sí, hay evidencias, hay cosas, hay gente que murmura, detractores, gente que miente.
Pero bueno, pudieran estar en un proceso de carnalidad, no necesariamente, o pudieran estar en atadura del diablo, no necesariamente siendo una cizaña. ¿Sí me doy a entender? Por eso es el Señor el que le dice. Y la moraleja de esto es que la cizaña, o sea, la maldad interna del alma, aparenta al exterior ser como los hijos del reino. Y la inversa muchas veces es que los hijos del reino parecen a veces ser malvados. La moraleja en esta parábola recae en que la cizaña aparenta al exterior ser como hijos del reino. Entonces, no es gente, la cizaña no tiene que ver con gente mala. La cizaña, por eso cuesta tanto, porque muchas veces gente que es cizaña es gente muy querida en medio de la comunidad. Es gente muy querida en medio del núcleo familiar, pero son cizaña, hermano, y no se está discerniendo. Porque acuérdense, el enemigo sembró una semilla muy parecida, hermano. No era que era diferente. No hay tanta diferencia hoy de la gente del mundo con la gente de la iglesia. Cuando se habla, cuando se dice, cuando muchas cosas, hermano, muchas cosas son muy parecidas. Ahora, la consagración completa a Dios es la manera más fácil de ser rechazado. ¿Cómo discernir si somos trigo o cizaña? Estoy bien ahí, ¿verdad? Ah, no salió nada, perdón, ahí voy yo. Ok. ¿Cómo discernir si nosotros somos trigo o cizaña? Necesitamos discernirlo. ¿Cómo lo vamos a discernir? Y yo quiero que algunos se alisten ahí, por lo menos para mencionar 3 aspectos. Y que uno me busque primera de Juan 15, 19, otro Juan 3, 20, 21. No, número 1, Juan capítulo 15, verso 19. Después Juan 3, 20 y 21. No, Juan 15, 19. Sí. Y el otro es Juan 3, 20, 21. Ok, entonces, vamos a ver, ¿qué es lo primero que vamos a ver? ¿Cómo discernir si somos trigo o cizaña? Estos textos a nosotros nos van a empezar a dar ¿qué digo? Bueno, una luz. A ver, Juan 15, 19. Sí. También un creyente convertido y amante de la verdad de la iglesia, hacedor de la verdad, y yo les mostraré a alguien a quien toda la iglesia tibia rechazará y perseguirá. Nosotros todavía no nos persiguen porque nosotros somos blandengues. Vean lo que dice ese texto. ¿Qué dice don Adrián? Si fueras del mundo, el mundo, ajá, amaría. Ajá. Póngamele el punto ahí. El trigo es odiado por el mundo. ¿Por qué el mundo por qué nos quiere? ¿Usted cree que usted se para delante de alguien y le dice, ve hermano, o persona, señor, mujer, si usted no se arrepiente, usted puede ir para el infierno? Jesús dijo que Él venía y venía pronto, arrepiéntase en el nombre de Jesús. ¿Cómo cree usted que le reciben eso? ¿O cómo cree usted que usted esté en una reunión con su jefe y su jefe empiece a mentir y usted levante la mano y diga, señor jefe, disculpe, usted sí que es mentiroso? O que usted esté en medio de un lugar X o Y, J, y que usted oiga a alguien decir alguna cosa y se diga, uy no, usted sí que eso es calumnia, de cada palabra ociosa dará cuenta Dios usted. ¿Qué cree usted que va a recibir usted de respuesta? Nosotros normalmente no hacemos eso. Creemos que eso es prudencia. Pero ¿qué dice Juan 3, 20, 21? ¿Quién dijo yo? Bien rápido. Ahí está, la verdad libera, y libera de tradiciones muertas y de doctrinas y de demonios, liberan de la cizaña. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad nos va a llevar a la luz, y para que podamos ser expuestos y quedemos expuestos y sea revelado lo que hemos hecho, en el secreto Jesús dijo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
¿A dónde nos estamos nosotros exponiendo? Hermano, hay características muy particulares de nosotros, y digo características de personalidad que no nos ayudan, porque nosotros pensamos que así somos, y ni modo. Alguien me dijo a mí un día, dice, hey, no, es que es un asunto de gen, así éramos todos en mi familia, entonces yo por eso soy así. Y yo dije, ¿de cuál semilla entonces nacimos? Entonces, ¿el gen que tengo o soy una nueva criatura? Ahora, 3 síntomas para terminar. 3 síntomas que evidencian la manifestación de la cizaña. 3 terribles síntomas que evidencian cuando se manifiesta la cizaña. Ahí voy a terminar. 1 o A, no tomar la palabra de Dios en serio. Eso es un síntoma que evidencia y que manifiesta la cizaña, hermanos. No tomar la palabra en serio. Este texto aparece ahí en 1 Samuel, ¿verdad? Y el Señor le ordenó, ¿verdad?, al espíritu deprimido y melancólico de Saúl, ¿verdad?, que esperara que llegara el profeta. Pero lo primero que hizo fue desobedecer la autoridad, hermanos. Es una manifestación de lo que era. No tomó la palabra de Dios en serio, le sobrevino un espíritu de envidia, la semilla del maldito había sido sembrada y los celos y la inseguridad tomaron lugar. 1 Samuel 18. No se sujeta a la autoridad. Sí. Ahí están, esos son los textos, pero no los vamos a leer. El segundo aspecto o el segundo síntoma que evidencia si de verdad el síntoma, la manifestación de la cizaña, tiene que ver con los movimientos, y pongo comillas, poderosos, ¿verdad? Confesiones frecuentes y los movimientos poderosos ocasionales del espíritu sin el consiguiente cambio del corazón. Saúl en 1 Samuel 24:17 y en el 26:21 siempre manifestaba y confesaba, he pecado, lo siento. Lo dijo en Gilgal cuando desobedeció a Dios, manifestó otro, lo siento, en Adulán, y en otros lugares, sin embargo, volvía a lo mismo. La semilla del maligno estaba sembrada en su corazón. Esa gente que vive diciendo, ay, perdón, ay, que sí, no, sí, lo siento, ay, qué pena, y lo siguen haciendo. Hermanos, ese tipo de confesiones frecuentes y movimientos poderosos ocasionales del Espíritu. Yo no tengo nada en contra de lo que otras iglesias hacen, hermano. Pero cuando uno ve en el entorno algunas de las cosas que hacen para rectificar o para restaurar a alguna gente, y usted ve a la gente en lo mismo, usted dice, pero ¿dónde está todo ese poder? Y yo no puedo generalizar, ¿verdad? Yo no puedo generalizar. Pero yo conozco gente que ha estado en los famosos encuentros. Hermanos, y yo no sé con quién se encontraron. Con nadie se encontraron. Siguen siendo mismos mentirosos. Yo le dije a un hermanito que venía aquí y por eso no está. Le digo, pero usted fue allá, hermano, usted me hizo esto y lo otro y ahora venís y seguís engañándome y seguís mintiéndome y seguís diciendo un poco de cosas y no solo a mí, estás engañando a esta persona y estás mintiendo a esta persona y esa persona, y no fue que usted, porque una persona que vino y lo apadrinó me dijo, mira, pastor, ojalá él pueda estar aquí porque yo pienso que él pudiera, ¿verdad?, servirle, porque es una comunidad de fe un poco más, él necesita pastoreo y tacatatá y tocototó, y dice, ya él viene de allá de hacer el encuentro y el Señor lo tocó y él sacó, confesó, pegó los pecados en la cruz, todo lo habido y por haber que se hacen en los encuentros, preencuentros, etcétera. Y seguía mintiendo y seguía chantajeando y yo le dije, mano, no le funcionó.
lamentablemente, porque yo no me alegro de esto. La verdad es que uno quisiera que todo, imagínense qué maravilloso sería que ustedes hubieran ido a sembrar la semilla de mostaza el domingo en el patio de su casa, pero algunos ni se acuerdan de qué estoy hablando. ¿O sí? ¿Sí se acuerdan? No se acuerdan algunos, pero no importa. Pero por eso le digo, ese tipo. Y lo tercero es una vida confusa, hermanos. Aquí voy. Una vida confusa, sin guía, hermanos. Una vida confusa sin guía del Espíritu Santo. En 1 Samuel 28, 5 al 20, hermanos. Es decir, la historia de Saúl en 1 Samuel 28, 5 al 20, este hombre declara en el verso 15, Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Y entonces, ¿saben qué hizo? Se fue a buscar a la divina de Endor. Dios se apartó de mí, ahora sí no, es decir, una vida confusa, hermanos. Hay gente que vive confundida, hay gente que no sabe a cuál iglesia, de cuál iglesia es, ni para dónde va, ni para dónde viene, ni quién es su pastor, no sabe nada, hermano. Viven confundidos y tienen añales de estar. Ahora me escribía un hermano que me dijo que les mandaba saludos, pero agarren el saludo nada más, para no decirle quién es, para no exponerlo, ¿verdad? Pero entonces estaba aquí y ahora se fue para allá, y ya estaba en otro lado y se fue para otro lado y ya no sé. Entonces yo siempre hago preguntas inadecuadas. Yo soy. O sea, entonces le pregunto, ¿y qué? ¿Cómo le va en inglés? Ah, no, ya no estoy ahí. Entonces, ¿dónde? No, tampoco estoy ahí, pero es ahí. Y yo digo, ¿qué es esa confusión, hermano? Si me fui para allá porque creía que allá era y ahora ya no es allá, ahora es allá. Y ahora es allá. Por eso, hermanos, es necesario el llamado de atención en esto. Que nosotros de verdad dependamos del Espíritu para estar en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Que nosotros nos sujetemos a las autoridades. Que entre los hermanos tengamos comunión de sinceridad, de transparencia. Amén.